Hoy comenzamos entonces con la lección número 4 del Deuteronomio, que se titula No solo de pan vive el hombre. Un dicho que también Jesucristo, durante su tentación en el desierto contra Satanás, utilizó estas palabras del Deuteronomio para rechazar las tentaciones y las persuasiones del enemigo. Así que es una de las partes que nosotros vamos a ver aquí. No solo de pan vive el hombre, que corresponde a Deuteronomio capítulo 7:1 al 10:11. Y el versículo central es el Deuteronomio 8:3, que dice: Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Amén. Y vamos a hoy ver la primera parte, que se subtitula Tú eres un pueblo santo, y son los capítulos 7 al 8:20. La primera pregunta dice: ¿cómo deberán hacer los israelitas para no ser asimilados por los gentiles cuando entren a la tierra prometida? Bueno, continuamos entonces con este segundo sermón de Moisés hacia esta segunda generación de los israelitas, que ahora son los candidatos a entrar a esta tierra prometida de bendición de Dios. Pero hay un requisito para poder entrar en esa tierra prometida, y es el hecho de no ser asimilados con los gentiles. Es decir, en esa tierra prometida, en Canaán, todavía viven los pueblos que están adorando ídolos y están haciendo prácticas abominables frente a los ojos de Dios. Por ejemplo, entregar a sus bebés quemándolos, entregando a sus ídolos que son simplemente estatuas. A ellos estaban entregando, quemando una cantidad de bebés que recién nacen, ponen arriba del asador al niño para entregar así a la criatura, que es una creación hermosa de Dios, engañados por un pensamiento falso que da el enemigo Satanás, haciendo creer que el hombre debe adorar a esos ídolos. Bueno, no solamente eso, había toda una ceremonia de adoración a esos ídolos, que son actos sexuales promiscuos, totalmente una orgía en medio de las estatuas para que pueda agradar a ese ídolo, creyendo que de esa manera ellos podrían agradar al ídolo para que le den a ellos la lluvia o la abundancia que ellos necesitan. Fíjense que todo es una farsa, todo es un engaño del enemigo. Hoy día mucha gente también son engañados de esa manera. Buscan que su felicidad vendrá de cosas absurdas. Por lo tanto, Dios quiere volver a entrenar a este pueblo de Israel, la generación segunda de los descendientes, que deben entrar, pero no deben ser asimilados por ellos. Es decir, no deben vivir una vida igual que ellos. Porque la gente va al mundo y enseguida las cosas malas se acostumbra fácilmente. Lo que le cuesta a los niños es acostumbrarle a cosas buenas. Eso hay que enseñarle, hay que entrenarlos, pero las cosas malas se aprenden muy rápido. No sé por qué. Sí, sabemos por qué, porque está el enemigo allí de por medio. Es por esa razón que las cosas malas del enemigo se aprende fácil. Bueno, entonces lo que Dios quiere enseñar ahora para que no hagan eso, y es la orden que le está dando el Señor tu Dios: te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Fíjese que Israel es un pueblo fuerte, una nación ya fuerte, porque es una población de más de 2,5 millones a 3 millones de personas, que es una gran cantidad de población para ser una nación fuerte de esa época. Pero dice que esas naciones que viven allí en Canaán son más grandes todavía y más fuertes que Israel. Imagínense qué población, qué cultura que habrán estado proliferando allí en Canaán. Y estos pueblos que está nombrando son los hititas, están los gergeseos, los amorreos. ¿Se acuerdan? Los amorreos ya lo conocemos, ¿no es cierto? Era el grupo que estaban viviendo al lado este del Jordán, donde estaba reinado en 2 grupos de sectores, uno por el rey Sihón y el otro por el rey Og, que ya fueron conquistados. Pero hay otro grupo de amorreos todavía están al otro lado del Jordán también, al sur, viven también otro grupo de amorreos. Este grupo de amorreos es un pueblo realmente muy fuerte, y también hay muchos gigantes en estos amorreos.
Por lo tanto, es un pueblo temeroso. Y también están los cananeos. Ustedes saben, los cananeos, Canaán era el nombre de uno de los descendientes de Ham. ¿Se acuerda quién era Ham? Era el hijo de Noé, el tercer hijo de Noé. Y él tenía uno de sus nietos llamado Canaán. Y también estaban los fereceos, estaban los heveos y los jebuseos. También son descendientes de Canaán. Dice, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, entonces deberás destruirlas por completo. O sea, la consigna es de eliminarlos, destruirlos, matarlos, aniquilarlos por completo, para que no existan en ese mundo donde va a estar viviendo Israel. No harás ningún pacto con ellas, ni tendrás compasión. Fíjese con qué nivel tendrán que aniquilarlos, sin compasión, sin piedad. ¿Por qué esta actitud que debemos tener nosotros? Dios está haciendo de esta manera porque esta es la actitud que debemos tener nosotros, sin compasión, aniquilación completa, contra los enemigos, contra el pecado, contra los demonios, contra aquellos que nos tientan y nos hacen la vida imposible para no adorar a Dios verdadero. Todos aquellos enemigos que son Satanás y sus súbditos, los demonios, Dios nos ordena que los aniquilemos completamente de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellos son justamente los que nos van a persuadir y nos van a alejar de Dios, de la palabra de Dios, de las órdenes de Dios, de la voluntad de Dios, para que de esa manera nosotros recibamos el precio de ese castigo que es la muerte y la destrucción y la desgracia. Por eso Dios no quiere que nos ocurra eso en nuestra vida. Por eso dice que debemos desarraigarlo completamente de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Dios. Inclusive, hasta no debemos hacer ningún pacto. No escucharlos, no pacto, directamente eliminarlos. Si Adán y Eva hubieran tenido esta actitud en el momento cuando vino la serpiente a persuadir a que coma de ese fruto, si hubiera directamente no escuchado, aniquilado, sin compasión, rechazado a ese Satanás, no habríamos caído en la tentación, en el pecado. Pero por haber escuchado y por haberle dado cabida a ese enemigo en el corazón, en los oídos, en la vista, ya empieza a contaminarse con esa maldad del enemigo, esa persuasión que es sumamente atractivo para la carne humana. Por lo tanto, Dios está diciendo, si entablas conversación, si entablas una relación con el enemigo, vas a terminar perdiendo, vas a terminar pecando. Por eso directamente no hables, no tengas ningún tipo de contacto con ellos. Por eso dice en el versículo 3, tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. No debe haber ningún casamiento con ellos, no debe haber ningún trato, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Aquí el objetivo por el cual Dios está sin compasión tratando de eliminar a ellos es ¿por qué? Porque ellos harán servir a otros dioses, los alejarán de Dios, no harán escuchar la palabra de Dios. Es por ese motivo. Dice entonces la ira del Señor, cuando ocurra eso, se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. ¿Qué debe hacer? Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá, les prenderás fuego a sus ídolos. Todo debe ser destruido, aniquilado, borrado de la vida del Israel santo. La vida del pueblo de Dios debe ser un pueblo santo en el cual debe totalmente eliminar todos aquellos elementos mundanos que nos haga alejar de Dios, porque el objetivo de Dios es que el pueblo de Dios sea fiel a la palabra de Dios, sigan los preceptos de Dios, sigan los mandamientos de Dios, porque esa es la garantía de su felicidad. Son 7 naciones, 7 pueblos de Canaán. Está diciendo la Biblia que eran realmente fuertes y mayores que ellos y que ya habían inclusive conquistado a los pueblos anteriores que ellos vivían, incluyendo a pueblos anteriores que vivían como los gigantes de los anaquitas. El pueblo de Anac era un pueblo que anteriormente vivía en esa tierra de Canaán,
que fueron conquistados luego por estas 7 naciones. Por lo tanto, estas 7 naciones o 7 pueblos son pueblos realmente fuertes y poderosos. Ahora Dios está diciendo a esos pueblos poderosos y fuertes, ahora tú tendrás que ir a eliminarlos. Entonces Dios dice, yo les daré esa posesión a ustedes. Con lo cual nosotros podemos ver cómo obra Dios. Si bien nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios invisible, Dios si quiere puede obrar por sí solo. Él lo puede hacer por sí solo. Él puede aniquilar, como hizo en Sodoma y Gomorra. Un día cae de arriba del cielo fuegos de azufre ardiente que llegan hasta 7000 grados de temperatura y pueden tirar sobre encima de este pueblo para que todos mueran. Pero si Dios lo hace de esa manera y termina, el pueblo de Israel no van a aprender. Por lo tanto, lo que Dios quiere hacer es, Dios quiere utilizar al pueblo de Israel para que fueran ellos los que conquiste contra estos pueblos enemigos, pero que Dios va a estar detrás de ellos, dándoles fuerza y Dios luchando con ellos. ¿Por qué lo hace así? Para que de esa manera ellos aprendan y vean lo que está ocurriendo, que sean parte de ese proceso de conquistar el enemigo. Si bien la obra de Dios lo hace Dios, pero Dios utiliza a los hombres para hacer su obra, pero el que hace la obra es Dios mismo. Esto es algo similar a lo que Dios hace con nosotros. Dios quiere ganar almas para Cristo. Dios quiere que nosotros avancemos como hijos de la luz hacia el mundo de la oscuridad, del pecado, pero Dios quiere que seamos nosotros los que avancemos a ganar almas predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, pero detrás nuestro, ¿quién va a estar? Va a estar Dios obrando a través de su Santo Espíritu para utilizarnos para hacer esa obra. Por lo tanto, esta obra que Dios hace a través del pueblo de Israel para vencer y conquistar a los enemigos es un modelo de lo que Dios está haciendo hoy día o de lo que en ese momento Dios iba a hacer con el pueblo de Dios espiritualmente. Por eso Dios utiliza a los hombres. Dios quiere utilizarnos a través del Santo Espíritu que está en nosotros para ganar almas, para conquistar el enemigo, para derribar, derrumbar, expulsar enemigos y ganar almas. Esa es la obra que Dios está realizando a través nuestro. Además, Dios está ordenando destruirlos por completo, sin compasión. No hay que dar cabida, pero lamentablemente Israel desobedece esta palabra de Dios. Y con algunos pueblos empieza a tener un trato, hace una tregua, no los aniquila completamente, no los mata, sino los quieren utilizar como sus siervos, como sus esclavos. Pero finalmente esos pueblos esclavos son los que luego van a persuadir a Israel para que pequen. Fíjense, inclusive dice no casamientos, no debes casar ni tú ni tus hijos. Y otra de las cosas que debes hacer es destruir sus ídolos y sus altares. Todos aquellos elementos falsos de adoración del ídolo, que es un Dios falso, que hoy día también nosotros tenemos muchos ídolos falsos, todos esos pensamientos falsos, erróneos, donde nosotros creemos que eso nos va a dar felicidad, deben ser destruidos. Es decir, esa mentalidad debe ser destruida. Creer que mi felicidad va a estar en el dinero, tiene que ser destruido. Ese pensamiento de creer que mi trabajo, mi jefe es el que me va a dar felicidad, hay que destruirlo. ¿Por qué? La felicidad viene únicamente de nuestro Dios. Y todo el trabajo, todo lo que es el dinero, todos son instrumentos que Dios nos ha dado para que a través de ese instrumento podamos desenvolver y para que podamos movernos en esta vida. Pero la felicidad verdadera viene ¿de dónde? De Dios, no del dinero. Porque si la felicidad viniese del dinero, tanto Steve Jobs o como Michael Jackson tenía que haber sido feliz. No encontraron esa felicidad y murieron en medio de la desgracia. Por lo tanto, nosotros debemos otra vez escuchar esta palabra de Dios, en el cual nos está diciendo debemos destruir nuestros ídolos, nuestros falsos pensamientos, nuestras falsas creencias. Creer que la felicidad viene de las cosas del mundo. No, la felicidad verdadera viene únicamente de Dios. Dios es el que nos ha dado vida, Dios es el que nos ha dado todo lo que estamos gozando como una herencia.
para que podamos a través de ellas glorificar a Dios, no para glorificarme a mí. Dios nos ha dado todo esto para que nosotros a través de el dinero, el tiempo, mi vida, mi salud, glorifiquemos a Dios. ¿Está claro? Bueno, en ese momento la gente habían pensado que todas las cosas estaban para el hombre. Por lo tanto, Dios está diciendo no es así. Vamos a ver un poco el mapa, donde estaban ubicados estos pueblos fuertes de los cananeos. Nosotros ya aprendimos en esto que está en rojo, son los amorreos, el pueblo de Og, el pueblo de Sejón, ya lo habíamos visto. Y también están aquí el pueblo de los amorreos que están viviendo al sur de Canaán, que también deberán ser conquistados. Como aquí hablan, también estaban los gergeseos que estaban aquí al norte, también estaban los pueblos cananeos que vivían aquí en el Valle del Jordán y también de este lado de la costa del Mediterráneo. Estaban esparcidos allí. Y también vivían aquí los fericitas, o a veces lo encuentran como fericitas o como fereceos, son los mismos. Aquí también girgaseos o gergeseos son el mismo grupo. También estaban los grupos de heveos aquí. Y también por aquí vivían los jebuseos. Y aquí vivían los grupos de hititas o los eteos. A veces algunas versiones de la Biblia aparece como los eteos o a veces como los hititas. Este grupo de los hititas, ¿se acuerdan? Ya existían de los 1200 antes de Cristo, ya vivían ellos. Y ustedes saben que aquí está Hebrón. Habíamos aprendido que cuando Abraham, cuando murió Sara, tuvo que comprarle la sepultura aquí en Hebrón, le compró una tierra que tenía una cueva a los hititas que vivían en esta zona. Y esa tumba todavía hoy está en Hebrón. Bueno, estos eran los pueblos que debían conquistar. Ya ellos conquistaron a estos pueblos y ellos van a tener que empezar a conquistar. Están aquí en Sitín y van a tener que empezar a primeramente conquistar Jericó y empezar a dividir, conquistar al norte un grupo y conquistar al sur otro grupo. Bueno, así van a ser la conquista cuando aprendamos en Josué. La pregunta número 1 siguiente dice, ¿por qué no deberán ser asimilados? ¿En qué sentido los creyentes de hoy día deberán tener una vida diferente? Tener una vida diferente es tener una vida santa, no igual que los demás. Porque para el Señor tu Dios, dice, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Ser un pueblo santo significa ser un pueblo diferente de los demás. Habíamos dicho, la santidad es ser diferente. ¿Y diferente por qué? Porque el mundo vive de acuerdo a su manera, cada cual a su manera, a su criterio, pero el pueblo de Dios es un pueblo diferente. Tienen que vivir no de acuerdo a su criterio y a su manera de vivir como todo el mundo, sino el pueblo santo de Dios es un pueblo que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque en ese mandamiento de Dios están los secretos de la verdadera felicidad del hombre. La gente cree que la felicidad está en el mundo y trata de buscar su felicidad en el mundo, pero cuando busca felicidad en las cosas de este mundo no van a encontrar la felicidad. Tampoco dijimos van a encontrar la felicidad en el dinero, no van a encontrar la felicidad en las relaciones, no van a encontrar la felicidad ni siquiera en el renombre, no van a encontrar la felicidad ni en la droga, ni en el sexo. Ninguna de esas cosas que existen en el mundo va a encontrar la verdadera felicidad. Simplemente son atracciones temporales del enemigo para que uno mire con los ojos de agrado esas cosas, y cuando uno mira y muerde esas cosas, como es el caso del fruto que se veía apetitoso, pero al final lo que va a traer va a ser un fracaso, una frustración y una infelicidad en la vida del hombre. Ese es el resultado que va a traer. Pero Dios está diciendo que el pueblo santo es aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios, que es el verdadero secreto, es el verdadero motivo. Que la palabra de Dios es la manera que nos va a dar la verdadera felicidad. Y nos hizo santo porque Dios mismo nos eligió. De tantos pueblos que hay en el mundo, Dios nos ha elegido. No es porque yo elegí a Dios, sino que Dios me eligió para que yo pudiera abrir mis ojos y conocer la verdad de Dios.
Además, de esa manera nosotros pasamos a ser posesión exclusiva de Dios. No debemos ir a adorar a Dios y también a los ídolos de este mundo. Dios odia que nosotros pongamos un pie sobre el mundo y otro pie sobre Dios. Tiene que ser exclusivo porque somos exclusivos. No va a querer que una esposa también sea mi esposa y también sea esposa de otro. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con Dios. Eso sería un adulterio. Dios quiere que sea el pueblo únicamente de Dios, posesión de Dios, exclusivamente de Dios. Porque en otro lugar no hay felicidad, son engaños, solamente está el enemigo en otro lado. Entonces Dios no quiere perdernos ante el enemigo. Por eso quiere que somos exclusivos, posesión de Dios. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todo lo que fue el pueblo de Abraham, Dios lo eligió y lo hizo crecer enormemente. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. Dice, Él lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza, con las 10 plagas que solamente Dios puede hacer. Con esto podemos saber de que Dios nos ha creado. Por lo tanto, debido a que Dios fue quien nos ha creado, Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro Señor. Y por lo tanto, Dios es digno de nuestra adoración porque somos su propiedad. Lo que tenemos desde el vamos claro es que nosotros somos una creación de Dios y fuimos creados para glorificar a Dios, para recibir y amar a Dios, para que nosotros podamos entonces glorificar, adorar a Dios, porque somos su propiedad y únicamente su propiedad para que exclusivamente glorifiquemos y adoremos al Dios verdadero que es nuestro Dios. Dice, ¿cómo es el Dios que ellos deberán conocer? El Dios que está presentando Moisés y dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Quiere que el pueblo de Israel sepa que el único Dios existente, el verdadero Dios, todo lo demás son pedazos de madera y piedra tallada, pero el verdadero Dios viviente y poderoso es el verdadero Dios Jehová, el verdadero Dios que está aquí hablando. Por lo tanto, el Dios que deberán conocer que es un verdadero Dios y es un Dios fiel, es un Dios amoroso que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Fíjense que parecería que el mensaje de Dios es constante, el mismo mensaje repetitivo, insistente, de que debemos ser obedientes a sus mandamientos, porque si no lo hacemos, no hay opción. Solamente son dos. Estamos obedeciendo y somos bendecidos, o desobedecemos y recibimos el castigo y la maldición. Son dos posturas nada más para elegir, no tenemos otro para elegir. Es el Dios verdadero y único que nos ha creado y nos ha bendecido para que nosotros seamos felices. Y Dios está haciendo todo esto para que el hombre sea feliz, para que el hombre encuentre verdaderamente su felicidad en Dios. Pero ¿qué pasó? El hombre, como siempre, traicionó a Dios. ¿Cómo? Desobedeciendo su palabra, su voluntad, que quería hacer al hombre feliz. Y ha ido entonces el hombre en busca de la felicidad en el mundo, en su propia forma de vivir, pero lo único que ha conseguido es la infelicidad y la desgracia. Aquí el ejemplo del hijo pródigo nos está ilustrando muy bien lo que ha pasado con ese hijo pródigo. Si bien la felicidad estaba en la casa de su padre, él fue a buscar la felicidad en el mundo. Pero lo único que encontró en el mundo fue la desdicha, la perdición, la infelicidad. Por lo tanto, Dios lo que quiere es que ese hijo pródigo, que es el hombre del mundo, regrese nuevamente a la casa del Padre, donde el Padre amoroso les va a dar todo lo mejor de su vida para que Él pueda satisfacer sus necesidades y ser realmente, verdaderamente felices. Pero el hombre todavía es siendo engañado, va a buscar las cosas, la felicidad en las cosas del mundo. Por eso Dios está insistentemente diciendo, no busquen su felicidad en el mundo,
sino la felicidad está en mí, en el Dios verdadero, el que le da lluvia, el que le da la vida a ustedes. Pero ¿por qué el hombre, sabiendo de eso, escuchando esas palabras, van a buscar su felicidad en el mundo? Porque es engañado por Satanás, engañado por los diablos. El hombre es engañado y es persuadido y cree que el mundo es más apetitoso, parece que las cosas del mundo son más hermosos, parecen son más divertidos, más atractivos. Por eso van a buscar las cosas del mundo, porque ahí está el enemigo persuadiendo, cambiando su forma de ver al mundo y no la forma de ver como Dios quiere que veamos al mundo. Ahí está el error y debido a eso termina siendo castigado por Dios, recibiendo su merecido, que es la paga del pecado, que es la desobediencia a la palabra de Dios, con la muerte espiritual, que es la infelicidad, la frustración, el pecado que nos trae temor, tristeza, depresión, en fin, todo ese tipo de infelicidad que se recibe por desobedecer a la palabra de Dios. La pregunta número 2 siguiente dice, por lo tanto, ¿qué vida deberán llevar ellos, el pueblo de Dios? Dice el versículo 11, por eso debes obedecer los mandamientos. Esté donde estés, situación en que te encuentres, no importa. Es el momento que si te das cuenta que la felicidad no está en ese lugar donde tú estás, debes dar vuelta, arrepentirte y buscar la palabra de Dios y obedecer los mandamientos. Obedecer los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas, dice. Entonces allí está la verdadera felicidad. Por lo tanto, Dios le preparó al hombre la manera de restaurar su felicidad verdadera, que únicamente Dios lo puede dar, y hoy es a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo hombre podrá ser feliz cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, que es la manera de perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra iniquidad. Entonces nosotros podremos ser libres de ese castigo, libres de esa paga que es el pecado, la muerte, la infelicidad, y Dios nos hace nuevamente sus hijos para que otra vez entremos en esa felicidad verdadera en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Por lo tanto, el hombre deberá arrepentirse y volver a obedecer la voluntad de Dios, dada a conocer a través de su palabra. Por eso debemos ser diligentes en escuchar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, porque debemos amar hacia nuestro Dios de mente, aprendimos de mente es primeramente entender la palabra de Dios, de corazón es tener corazón predispuestos a obedecer esa palabra y luego con toda fuerza física ponerlo a la obra en mi vida actual. Esa es la manera de amar a Dios. Si uno ama a Dios, obedece sus mandamientos. Dice, ama a tu Dios con todo tu corazón. De esa manera amamos a Dios. Entonces, cuando amamos de esa manera a Dios, empezamos a gozar de esa enorme, infinita felicidad y paz, gozo, alegría en nuestro corazón, que se recibe no con el dinero, sino por la obediencia a la palabra de Dios, por recibir ese perdón de nuestros pecados. Porque el pecado es una visión equivocada al mundo. Y la limpieza del pecado es que esa visión equivocada del mundo uno empieza a otra vez a arrepentirse, otra vez a reestructurarse en la palabra de Dios y empieza a ver las cosas del mundo con los ojos de Dios y empieza a ver la verdad de las cosas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos como pueblo de Dios. Bueno, la pregunta número 2 siguiente dice, ¿cuál es la bendición prometida a los que sí cumplen y obedecen los preceptos de Dios? Dice, si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite y las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Es decir, toda nuestra vida, todas las cosas de nuestra vida, el negocio, la vida, la familia, todos estaremos felices si obedecemos la palabra de Dios. Dice, bendito serás más que cualquier otro pueblo,
No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá un solo animal de tu ganado que se quede sin cría. Fíjese qué bendición. Y dice, continúa el versículo 15, que el Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, la reservará para tus enemigos. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. Dice, no te apiedes de ellos, ni sirvas a sus dioses, para que no te sean una trampa mortal. Fíjense por qué Dios está concretamente prohibiendo todas estas cosas. Porque justamente Dios sabe que el pueblo de Israel va a hacer esta cosa, va a cometer estos pecados. Nuestro Dios es un Dios fiel, es decir, es un Dios que cumple su palabra al 100%, al 200%. Y es un Dios que bendice eternamente a los que obedecen sus mandamientos, de generación en generación. Por eso, haciéndolos realmente feliz en medio de las bienaventuranzas y las abundancias que solo Dios puede dar al hombre. Ese es el objetivo de Dios hacia su pueblo. Entonces, si este Dios fiel, si no lo está haciendo es porque nosotros no lo estamos mereciéndolo, desobedeciendo a la palabra de Dios. Pregunta número 3 dice, ¿cuál es el temor que el pueblo de Israel podrá tener fácilmente? Dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Fíjense que el temor que uno puede tener es que sus problemas son más grandes, son tan grandes que no podrán ser resueltas. Porque el hombre hoy día no tiene fe porque creen que sus problemas son más grandes que Dios. Y no se dan cuenta que nuestro Dios es más grande que el problema en sí. Si nosotros nos diéramos cuenta de que nuestros problemas no son tan grandes como nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso, entonces no debemos estar temerosos de que cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo. No hay ningún problema que Dios no puede resolver. Por eso, esto es una incredulidad acerca del poder de Dios, el pensar de esta manera. Habiendo visto y escuchado y leído registros en la Biblia que prueban que Dios ha hecho grandes obras milagrosas para hacer a su pueblo feliz, satisfecho en medio de hostilidades. Por lo tanto, todavía si seguimos teniendo y preocupándonos es porque no tenemos fe y no creemos en este Dios que nos comenta la Biblia, que registra los hechos verídicos, cómo Dios realmente aniquiló a todos esos pueblos enemigos, ha bendecido a Israel, los ha protegido, los ha guardado para que ese pueblo pudiera realmente recibir todas sus necesidades, satisfacer sus necesidades y ser bendecido por Dios. Por lo tanto, no debemos tener temor, porque el tener temor mismo es falta de fe, falta de confianza en Dios, incredulidad a la palabra de Dios, no creer en los hechos verídicos donde Dios le ha resuelto todo tipo de enemigos y problemas al pueblo de Dios. Debemos entonces tener esa certeza y convicción y la fe rotunda en la palabra de Dios, porque nuestro Dios es un Dios fiel. La pregunta número 3 siguiente dice, ¿pero qué dice Dios para que ellos no deberán tener temor ni miedo? ¿Qué deben hacer? Pero no les temas. Dice, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con grande despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Sí, y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Además, el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas hasta que hayan perecido todos los sobrevivientes y aún los que intenten esconderse de ti. Fíjense, hasta ese nivel Dios lo va a ayudar a aniquilar, hasta enviando avispas para aniquilar a ellos, para que se mueran los enemigos. Fíjense que Dios va a pelear esa guerra. No te asustes ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. Y con sus poderes milagrosos es el que va a ayudar a vencer a tu enemigo, a conquistar esa tierra. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan su territorio.
una de las razones que la Biblia dice, ¿por qué Dios no eliminó de una vez al pueblo de Canaán en una sola vez? Es porque de esa manera, si eliminasen todos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a proliferar los animales salvajes y empezar a multiplicar e invadir el territorio del hombre. Por eso, para que eso no ocurra, dice Dios, justamente hizo que sea eliminado de poco a poco. Versículo 23 dice, el Señor tu Dios entregará a esas naciones en tus manos y las llenará de gran confusión hasta destruirlas, dice. Pondrá a sus reyes bajo tu poder y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia porque tú las destruirás, dice. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros tengamos confianza, tengamos fe, la convicción, la pistis en Dios, porque Él va a pelear la guerra. Todos los problemas tuyos, míos, Dios va a resolverlo, siempre y cuando le obedezcamos a su palabra. Recordar que Él es el Todopoderoso, que resucita hasta muertos, por lo tanto, ¿cómo no va a resolver todo tipo de problemas nuestros? Problemas económicos, problemas de salud, todo tipo de problemas relacionales, todo tipo de problemas entre padres, hijos. Si Dios dispone, Dios lo va a hacer. Para lo cual tenemos que hacer, obedecer su palabra. Si nuestra vida no nos está yendo bien como debiera ser, es porque algo estamos haciendo mal delante de Dios. Tenemos que rápidamente darnos cuenta qué estamos haciendo mal delante de Dios para arrodillarnos ante su palabra y obedecer sus mandamientos para que todas las cosas Dios lo resuelva de un solo toque, porque así lo resuelve Dios. Pregunta número 4 dice, ¿qué es lo que el pueblo de Israel deberá rechazar y detestar por completo? Dice versículo 25 en adelante, pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses falsos, ¿no? Dios de con minúscula. No codicies la plata y el oro que la cubren. O sea, no debemos codiciar lo material ni el dinero, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas. Persuasión, codicia por las cosas del mundo, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. No ídolos en casa. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, debemos rechazar y eliminar de mi vida todo aquello que confiábamos que nos daría la felicidad. Porque del mundo no vamos a obtener nada que nos dé la verdadera felicidad. Debemos que dejar, por lo tanto, el amor al dinero, tenemos que dejar el alcohol, la droga, el tabaco, el sexo promiscuo, tenemos que dejar la codicia, la apuesta, el casino, todo ese tipo de cosas, en fin. Sabemos muy bien qué es lo que nos va a tentar para que nos alejemos de la palabra de Dios, todas esas cosas que Dios prohíbe. La pregunta número 5 dice, ¿cómo ha entrenado Dios entonces al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años? Estamos en el capítulo 8, versículo 1 dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué te puso a prueba? Dice acá, para conocer lo que había en tu corazón. Dios nos hizo estar en medio de esas tribulaciones para que sepamos que nosotros somos ni más ni menos que pecadores. Y Dios hizo al pueblo de Israel estar entrenados en el desierto para ver si nosotros cumpliríamos o no los mandamientos de Dios. Nos puso a prueba que si realmente estamos en dificultades, estamos buscando a Dios o vamos a buscar a los ídolos. Y Dios te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. ¿Por qué nos hizo pasar hambre? Para que vean que la vida nuestra depende de Dios. Está en la mano de Dios, que Dios es el que nos da la comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, ese alimento espiritual, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Es decir, Dios entrenó al pueblo de Israel para que aprendan
que no solo de pan vive el hombre. Porque el hombre cree que solamente se vive del pan. Y para que se dé cuenta que está erróneo, que está equivocado, que está en medio del pecado, Dios lo puso en prueba. Y durante esos 40 años, dice, no te gastó la ropa que llevaba puesta, ni se te hincharon los pies. Es decir, ni se gastaron sus sandalias, dice en otros lugares. El hombre cree que solo de pan vivirá, por eso busca el pan con las cosas carnales. Por eso está en busca del pan para satisfacer todas sus necesidades carnales en este mundo. Por eso está en busca de la satisfacción carnal en este mundo, el dinero, el placer. Creen que el dinero podrá satisfacer todas sus necesidades. Pero el dinero no puede sanar cáncer, no puede solucionar problemas relacionales, no puede solucionar la depresión, no puede solucionar la infelicidad. Se dieron cuenta como Steve Jobs o el Michael Jackson. O sea, el dinero no es todo. ¿Por qué el hombre busca el dinero? Quiere ganar el dinero, porque creen que en el dinero está la felicidad. Está siendo engañado. Error. La felicidad da Dios. El dinero es simplemente otro medio más para que nosotros utilicemos como un instrumento para glorificar a Dios a través de ello. Por lo tanto, la pregunta número 5 siguiente está diciendo, ¿cuál es la razón de que haya entrenado de tal manera? Es porque reconoce en tu corazón, dice, que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Y cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Dios ha entrenado al pueblo de Israel en la hostilidad del desierto para probar que Dios solo les puede hacer feliz y protegerlos para que sus ropas y sus sandalias no se gasten, para demostrar así su profundo amor por su pueblo y hacerlos volver a creer únicamente en el Dios verdadero, donde realmente van a encontrar la felicidad verdadera. Allí está el motivo. Dice, cuán buena y abundante es la tierra a la cual Dios conducirá al pueblo de Israel. Dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuente de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Dios nos guía también hoy día hacia una vida donde no nos falta nada en absoluto, sino hay una abundancia, hay una felicidad verdadera, si nosotros realmente le obedecemos a su palabra. Ahí está el secreto. ¿Y cuál es el cuidado que deberían tener ellos cuando disfruten de esa felicidad, de esa abundancia? Dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. Dios te hizo eso. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que, a fin de cuentas, te fuera bien, que es el objetivo final de Dios. Pero el riesgo de vivir en medio de la bendición y de la abundancia de Dios es que se olviden de la gracia de Dios, de la bendición que ellos recibieron de la mano de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos de nunca olvidarnos de lo que Dios nos ha hecho para salvarnos, para rescatarnos del pecado y de la muerte, para que disfrutemos de su bendición eternamente. Ese es el objetivo y la voluntad de Dios hacia nosotros, hermanos. Y dice, ¿qué castigo recibirá entonces si se enorgullecen y se olvidan de Dios? Dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos.
Qué orgulloso, ¿no? Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Y justamente eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Dios hizo destruir a los pueblos de Canaán a través de Israel para que ellos, los israelitas, puedan ver con sus propios ojos qué pasa si uno desobedece a Dios. Ellos mismos vieron con sus propios ojos morir esa gente cuando por desobedecer y vivir no de acuerdo a la palabra de Dios fueron muertos. Es por ese motivo Dios está utilizando a Israel para que ellos mismos en su carne propia vean qué pasa con esa gente, cómo mueren con esa gente cuando desobedecen a la palabra de Dios. Así que hoy vamos a dejar aquí, el pueblo santo es un pueblo que obedece a la palabra de Dios. El pueblo santo es un pueblo que no vive de acuerdo a las costumbres de este mundo, siguiendo a los ídolos de este mundo. El pueblo santo es un pueblo que vive de acuerdo a la palabra de Dios, porque ahí está la felicidad. Entonces Dios lo bendice y Dios es el que le va a dar todas las riquezas y la necesidad, todo lo que se necesita. Eso es lo que está constantemente pregonando Moisés, para que se lo grabe en su cabeza la generación de jóvenes israelitas, y que para que no mueran, no terminen tirados en el desierto como fueron sus padres. Ahí está la prueba. Ellos vieron en carne propia, y más adelante van a ver en carne propia qué pasa con aquellos pueblos que desobedecen a Dios. A pesar de esto, cuando pasan generaciones futuras, nacen nuevas generaciones que empiezan a desobedecer otra vez a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los padres, la generación anterior, fueron negligentes en pasarle esta fe y la palabra a sus hijos, a sus nietos, para que cumplan a Dios. Si hubiera habido un líder como Moisés en ellos, hubiera transmitido ese mensaje para que esa fe, esa obediencia pudiera continuar. Sí ha habido, pero una minoría que continuaron con la fe en el Señor. Pero la mayoría de los israelitas empezaron a vivir otra vez de acuerdo al mundo, adorando a los ídolos y adorando esas prácticas de los ídolos. Bueno, amados hermanos, con esto damos por terminado la clase de hoy y vamos a agradecer al Señor, y cuando cerremos nuestros ojos y oremos, tenemos que a través de esta palabra tomarnos decididamente, estar dispuestos de ahora en adelante otra vez. Señor, me quiero grabar en mi corazón de que nunca despreciaré tu palabra. Estaré siempre recordando que toda mi bendición siempre vino y vendrá de tus manos, mi Dios. Así que, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. En ti está mi felicidad. En ti podré satisfacer todas mis necesidades de mi vida. Y todo vendrá de tus manos. Padre Santo Celestial, te damos gracias por esta palabra de hoy. Y queremos, Señor, determinarnos a obedecer estas palabras. Darnos cuenta que no podemos nosotros obtener nuestra felicidad si seguimos a las costumbres de este mundo, y cuando somos persuadidos por los valores de este mundo, por los pensamientos y las costumbres de este mundo, Señor. No vamos a adorar las cosas que no es de Dios, no es tuyo, Señor, no es ti. No vamos a creer que la bendición viene de las cosas de este mundo. No vamos a perseguir el dinero, el amor o las cosas mundanas. Vamos a perseguir y obedecer tu palabra, Señor. Ser fieles a tu palabra para que la bendición que caiga sobre nuestra vida venga directamente de tus manos, Señor. Y seremos responsables de transmitir este mensaje, este pacto tuyo con tu pueblo, este amor tuyo con nuestra generación futura, Señor. Danos sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Ábrenos camino porque estamos dispuestos a hacerlo. Ayúdanos para que podamos transmitir estas palabras a los que no lo conocen y también a las generaciones futuras para que sigan fieles a tu palabra. En el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Salvador, bendecimos a tu pueblo que está reunido a través de este medio y que han escuchado esta palabra y están decididos a obedecerte, Señor. Protege y guarda su corazón, Señor, para que cumplan sus mandamientos. En el nombre de Jesús te pedimos y los bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.